Hola, bienvenidos a este canal, su canal Luz en las Tinieblas. Me complace tanto y siento el privilegio de que usted esté ahí conmigo en este eh, ministerio tan hermoso de estudiar y analizar la palabra de Dios. En este trimestre estaremos viendo la vida y el testimonio cristianos, primera y segunda de Corintios. Su autor Antenintol Tavares de Aguiar, doctor en teología, es profesor de interpretación del Nuevo Testamento en el Centro Universitario Adventista de Enseñanza del Nordeste en Cachoeira, Bahía, Brasil, desde el año 2010. Así que la primera lección para el 4 de julio de 2026, el ministerio de Pablo en Corinto. Vamos a orar para iniciar. Padre que estás en los cielos, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, pidiéndote tu dirección y tu bendición en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues el versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 9 y 10. Y dice: entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Este pasaje de Hechos 18, 9 y 10 es uno de los momentos más íntimos y pastorales de la vida del apóstol Pablo. No es simplemente una promesa de protección, es una ventana al corazón de un siervo de Dios que, aún siendo un gigante de la fe, experimentó miedo, agotamiento, desánimo. Para entender la profundidad de estas palabras es necesario estudiar el contexto del ministerio de Pablo en Corinto. ¿Qué era Corinto? Corinto era una ciudad difícil para predicar. Corinto era probablemente una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Era la capital de la provincia de Acaya, centro comercial entre Oriente y Occidente, una ciudad extremadamente rica, un puerto internacional con mezclas de culturas, de religiones, de filosofía. En ella convivían tanta gente de diferentes lugares, diferentes culturas: romanos, griegos, judíos, egipcios, comerciantes, soldados, esclavos, filósofos, marineros. ¡Wow! Yo sé que para muchas personas esto le va a sonar un poco familiar, pues los que vivimos en la ciudad de Nueva York sabemos que se parece mucho a Corinto. Hay una diversidad cultural tremenda, y en muchas otras ciudades también donde convergen muchos inmigrantes en Europa y otros lugares. Ya la gente se ha movido tanto de un lado a otro. Por ejemplo, en mi pequeña isla, nosotros contamos con personas de otras nacionalidades que han encontrado allá pues un refugio para poder vivir y mantener sus familias. Así que la migración va moviendo a la gente de un lado a otro, y después vemos que en una misma ciudad pues convergen tantos diferentes tipos de personas y de cultura, y eso enriquece hasta cierto punto y ayuda también para la expansión del evangelio, porque cuando usted predica en una ciudad donde hay tantas nacionalidades juntas, está llevando el evangelio al mismo tiempo a muchas ciudades del mundo. Así que esta era una ciudad llena de movimiento, pero también de corrupción. La inmoralidad sexual era tan conocida que existía incluso un verbo en griego que decía corintianizar. Yo no sé si ustedes han escuchado el verbo sodomizar. Lo usa mucho la policía, o cuando quieren hablar de ciertas aberraciones, crímenes de esa índole que suceden, y hablan y dicen entonces fue sodomizado.
el término sodomizar. Entonces, en este tiempo existía el término coriantinizar, que significaba vivir una vida desenfrenada. Y entonces, esto le va dando a usted el contexto de qué tipo de ciudad era que Pablo fue a evangelizar. El templo de Afrodita dominaba la ciudad y estaba asociada también a la prostitución, incluso como un ritual religioso. En otras palabras, Corinto representaba exactamente el tipo de lugar donde parecería imposible levantar una iglesia santa. ¿Cómo llega Pablo allí? Las circunstancias en las que Pablo llega también son un poco apremiantes para llegar a una ciudad tan difícil. Antes de llegar a Corinto, habían ocurrido varias cosas muy duras a Pablo. Por ejemplo, en Filipos fue golpeado, fue encarcelado, lo pusieron en cepos. En Tesalónica lo persiguieron, tuvo que escapar de noche. En Berea, los mismos enemigos que estaban en los otros lugares también llegaron a Berea a perseguirlo nuevamente. Pasa a Atenas, predicó en el Areópago. Muchos se burlaron de él, poca gente creyó en Berea, en Atenas, perdón, y probablemente salió con una gran carga emocional. Cuando escribe a los Corintios dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo no era un superhombre. Llegó cansado, agotado, solo, desanimado, como nos sucede a todos nosotros, un ser humano común y corriente. Pero Dios le preparó el escenario a Pablo antes de hablarle, como dice este versículo para memorizar de esta semana. Antes de darle la visión, Dios ya estaba orando. Ahí Pablo conoce a Aquila, a Priscila, dos creyentes expulsados desde Roma. Esto no fue casualidad, porque para nosotros existen las casualidades, la coincidencia, pero para Dios existe lo que se llama plan, ¿verdad? Los planes de Dios. Ellos serían compañeros del ministerio de Pablo. Después también llega Silas y Timoteo. Traen noticias alentadoras desde Macedonia y Pablo recibe apoyo económico también, así que puede dedicarse completamente a predicar. Así que Dios estaba fortaleciendo a su siervo, incluso antes de darle la visión. Pero todo no se queda ahí, la oposición aumenta. La oposición continúa y los judíos comienzan a blasfemar, los rechazan, discuten violentamente. Pablo sacude sus vestidos y dice, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Entonces cambia de estrategia. Se muda a la casa de Justo y ocurre algo sorprendente. El principal de la sinagoga, Crispo, cree en Cristo. Ustedes ven como las cosas a veces cuando están pareciendo más oscuras es cuando ocurren los milagros más extraordinarios. Esta obra no es de nosotros, esta obra es de Cristo Jesús. Y muchos corintios también llegaron a creer. Sin embargo, la oposición sigue creciendo. Es justamente aquí cuando aparece entonces la visión. Ese momento tan apremiante que parece que no voy a salir de esto. Entonces el Señor le dice, no temas. Aquí encontramos algo muy interesante. Jesús nunca dice no temas si primero no existe el temor. Él sabe que existe el temor y nos deja llegar a ese punto para enseñarnos algo muy interesante. Eso significa que Pablo tenía miedo, no miedo a perder la fe, sino un miedo humano, como también nos puede dar a nosotros, no que nos puede dar, que nos da ese miedo. Quizá pensaba, me volverán a encarcelar, me apedrearán otra vez, valdrá la pena seguir. Entonces ahí Cristo interviene. Vamos a analizar palabra por palabra este texto. No temas,
Cuando Jesús dice no temas, Él no está regañando a Pablo. ¿Por qué tú temes? ¿Por qué tú tienes miedo? Tú no deberías tener miedo, no, esa no es la forma. Más bien es un consuelo que Jesús le está dando a Pablo. No temas. Jesús conoce el corazón y antes de corregir, Él fortalece. Entonces después le dice, si no habla. El miedo suele cerrar la boca. El temor paraliza. Y Jesús le dice, no permitas que el miedo determine tu ministerio. Honestamente, hay veces que el Señor nos manda a hablar y nosotros nos negamos a hablar, nos resistimos y después nos contrañimos de corazón y nos da pena, nos da vergüenza delante del Señor por no haber confiado cuando Él nos dice, habla y no calles, y no calles. No basta solamente hablar una vez, es que no te calles, es que siga, que perseveres. Predicar cuando hay aceptación, pero predicar también cuando no hay aceptación, cuando hay rechazo. Predicar cuando nadie parece escuchar y predicar cuando otros escuchan también. No es la circunstancia la que va a determinar que hables y no calles, sino esa confianza puesta en Cristo, que es el que dice, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Cristo le da a Pablo para que siga hablando? Porque yo estoy contigo. ¿Acaso no fue esa también la promesa que hizo a sus discípulos cuando dijo ir y predicar el evangelio? Porque yo estaré con ustedes hasta cuándo, hasta el fin. Si hay un momento en que tú puedes estar seguro que Cristo camina a tu lado, es cuando tú estás predicando el evangelio. ¿Quieres tener la presencia de Cristo? Sal a predicar para que tú veas. Claro que sí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces yo pienso, estoy predicando, entonces eso quiere decir que Cristo está a mi lado. No es un ángel, no son millones de ángeles, no es el ángel Gabriel, es Cristo. Él dijo yo. Él no dijo un ángel va a estar con ustedes, él dijo yo estaré con ustedes. Es por eso que cuando las personas te rechazan, cuando tú estás predicando el evangelio, no te están rechazando a ti, no te dé vergüenza, no te dé apuro, están rechazando directamente a Cristo porque yo estoy contigo. Esta es la razón por la que no debemos callar, por la que debemos seguir hablando, por la que Pablo debía seguir hablando, no importando la circunstancia, no porque tú eres fuerte, sino porque yo estoy contigo. Toda la seguridad de Pablo, la tuya y la mía, descansa en la presencia de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Es la misma promesa dada a Moisés, a Josué, a Jeremías, la misma promesa que también nos da a nosotros. La misión nunca, nunca depende únicamente del mensajero, depende del Dios que acompaña al mensajero. Y dice más adelante, ninguno pondrá sobre ti la mano. Sabe que Pablo había recibido azotes, había recibido golpes, cosa que en la actualidad no está pasando con sus discípulos. Y a veces nosotros, yo no sé ni por qué razón, porque yo misma me ha pasado, callamos, simplemente porque consideramos que no tenemos las palabras suficientes en nuestra boca, porque creemos que la persona no va a aceptar el evangelio, porque nos van a rechazar. No sé cuántas excusas podemos poner, pero en medio de conflictos grandes, de problemas que presentaba Pablo con la gente, el Señor le da este mandato. Habla, no calles, porque yo estoy contigo y nadie te va a poner la mano. Pero nosotros sabemos que había momentos en que sí le ponían la mano a Pablo, de manera que esta promesa estaba siendo dada especialmente para la ciudad de Corinto. Y, o sea que no significaba que jamás sufriría. De hecho, sufrió muchísimo y significaba algo específico para Corinto, para esa ciudad, como Nueva York,
como Europa, como México, como República Dominicana, Venezuela, cualquier lugar del mundo donde haya una ciudad parecida a Corinto, porque en todas partes la hay. O sea, mientras él estuviera allí, Dios impediría que el enemigo acabara con su misión. No era, vamos a suponer, una promesa universal, sino que en este momento específico, en la historia del ministerio de Pablo, Dios le había hecho esta promesa, una protección para esa etapa de su ministerio en Corinto. No quiere decir tampoco que no lo vaya a hacer en otro momento, que lo vaya a hacer con nosotros, pero ajustándonos al momento circunstancial, Él está diciendo que ahí en Corinto siguiera hablando y que nadie le iba a poner la mano. Esa era la misión del Señor. ¿Y cuál era la razón por la que Dios quería que él siguiera hablando, que no callara y prometerle que nadie le iba a poner la mano? Por lo mismo que está pasando ahora, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta frase es extraordinaria. Todavía muchos no habían creído, sin embargo Jesús ya los llama mi pueblo. No porque ya fueran creyentes, sino porque él conocía quién respondería al Evangelio. Y esto muestra la soberanía de Dios y su conocimiento perfecto, sin eliminar la responsabilidad humana, porque si ellos quieren, Dios está a la puerta y llama y nosotros abrimos, ¿verdad? Así que hay una responsabilidad humana ante el llamado a responder. Pablo debía predicar y Dios conocía quienes aceptarían. No por predestinación, sino porque Dios sabe el principio desde el final, desde el principio, y conoce el corazón humano. De hecho, también el resultado fue que Pablo duró ahí 1 año y 6 meses, cuando él estaba desesperado, cuando pensaba que ahí no iba a poder lograr nada. La iglesia de Corinto nace esa iglesia, una iglesia con muchos problemas, divisiones, inmoralidad, demandas entre hermanos, abusos de los dones, desorden en el culto, errores doctrinales. Wow, qué familiar suena eso. Pero también había abundancia de dones espirituales, crecimiento, conversiones, transformaciones de vida. Dios no esperó una ciudad perfecta para levantar una iglesia. Levantó una iglesia precisamente donde abundaba el pecado. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto demuestra el poder del Evangelio. El texto revela también varios principios para el ministerio. Los grandes siervos de Dios también experimentan temor. El valor bíblico no es ausencia de miedo, sino obediencia en medio del miedo. La oposición no siempre indica que estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Acaso no hay un enemigo que quiere impedir que el evangelio se expanda? Porque él quiere que la gente se pierda, obstaculizando el evangelio, de manera que siempre vamos a tener obstáculos, vamos a tener oposición, pero eso no es un indicativo de que estamos fuera de la voluntad de Dios, de que no estamos en el lugar correcto, de que no estamos predicando la palabra correcta, sino todo lo contrario. En Corinto la resistencia aumentó justamente cuando el evangelio avanzaba. Cristo fortalece a sus obreros en el momento oportuno, en el momento oportuno. La visión llegó cuando Pablo más la necesitaba. La presencia de Dios es el fundamento del ministerio de evangelización. La promesa central no fue el éxito ni la ausencia de dificultades para Pablo. La promesa central de esta visión en este versículo es la palabra que dice, yo estoy contigo. Dios tiene personas preparadas para responder al Evangelio. Aun cuando una ciudad
perezca en pecado, aunque parezca indiferente, hostil, el Señor sigue llamando a hombres y mujeres a través de la predicación fiel de sus discípulos. Este pasaje no tiene como héroe a Pablo, sino a Cristo. Pablo llega débil y Cristo lo fortalece. Pablo siente temor y Cristo lo consuela. Pablo no conoce el futuro. Cristo sí sabe que tiene mucho pueblo en Corinto. Pablo anuncia el Evangelio, pero es Cristo quien edifica la iglesia. Así que no debemos temer. Por eso el centro del relato no es la capacidad del predicador, sino la fidelidad del Señor. El mismo Cristo que sostuvo a Pablo sigue sosteniendo hoy a quienes le sirven. Cuando el miedo te invita a callar, la voz del Señor te invita a continuar. No temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo. Ese es el fundamento de todo ministerio fiel. No la confianza en uno mismo, sino la presencia constante de Cristo. Aleluya, aleluya. Si te ha parecido interesante lo que has escuchado, si te ha ministrado de alguna manera, por favor, compártelo. Suscríbete si no te has suscrito. Dale like. Comenta. Me encantaría leer tus comentarios. Veo que apenas unos o dos comentan, pero te invito a que comentes, a que compartas, a que te suscribas. Sabes que el algoritmo de YouTube actúa de manera que el ministerio se pueda ir expandiendo y pueda ir llegando a otras personas. Gracias por estar ahí. Esto es Luz en las Tinieblas. Hasta la próxima. Bendiciones.